Señor les bendiga. Espero que hayan dormido bien. Espero que hayan descansado, puesto que no quisiera que se me durmieran ahora. Entonces, ayer estuvimos conversando acerca de algunas realidades que es necesaria conocer. Y esas realidades pues arrojaban unos datos y unas informaciones no muy halagüeñas. Vimos cómo anda el Evangelio. Y una de las causas principales por las cuales nosotros pudimos notar eso es la manera en cómo nosotros tratamos el tema del discipulado. Es interesante ver cómo los elementos y las prácticas y virtudes cristianas más importantes nosotros la descuidamos. Nosotros vemos la importancia de la oración y tenemos una lucha con la oración. Vemos la importancia del evangelismo y tenemos una lucha con el evangelismo. Vemos la importancia del discipulado y vemos la marginación y la ignorancia que hay acerca de este. Lo que quiere decir que por alguna razón el enemigo se ha encargado de que nosotros miremos de lado las cosas más importantes de la vida cristiana. Tenemos que vivir para la gloria de Dios, sin embargo, nosotros queremos nuestra propia gloria. Queremos el reconocimiento. En nombre de que quiero que valoren lo que hago, realmente muchas veces lo que buscamos es nuestra propia gloria. La simple ama de casa, la modesta madre que se queda en el hogar haciendo todas las tareas del hogar y que de una manera muy abnegada prepara una comida y todo el mundo comienza a comer la comida y nadie le dice a ella que está buena, ella dice, ¿le gustó? Y todo el mundo dice, sí, está muy buena. Entonces ella responde diciendo, ay, yo le pido perdón porque yo lo hice tan rápido, pero ella sabe que la comida está espectacular. Lo que ella quiere es que le digan que la comida está buenísima. Y todo el mundo dice, no, pero está buena. No, fue que yo lo hice así tan rápido. Yo la hago mejor. Y ahí, no, no, está buenísima. Y cada vez que alguien le dice buenísima, su ego va creciendo. Hasta esa simpleza. Porque batallamos con hacer las cosas para nuestra gloria. Todo lo que es importante, de alguna manera u otra, lo hemos marginado. Hoy vamos a ver, después de haber visto ayer las condiciones en que estamos, cómo el discipulado puede ayudar a cambiar esas estadísticas. Y vimos ayer que el discipulado no es una clase bíblica, no es una conferencia, es una transfusión de vida a otra vida, de que esa sangre que nosotros estamos transfundiendo a otro tiene que ser buena, que nosotros vamos a promover el discipulado de una manera formal e informal, planificada o espontánea. Hoy vamos a estar viendo con mayor propiedad lo que es el discipulado. Las personas cuando se van a despedir, que se van a un viaje largo, muchos de ustedes están aquí y tuvieron que despedirse de sus familiares porque iban a iniciar un proceso de estudios donde iban a separarse. De alguna manera u otra tuvieron una última conversación con sus parientes. Algunos parientes pues muy tristes porque ustedes se van, otros dándole gracias al Señor porque salieron de ustedes por 3 años. Pero esas últimas palabras son importantes. Las últimas palabras que escogemos
cuando nos estamos despidiendo. Yo viajo con mucha frecuencia, con demasiada para mi gusto. Y siempre mi esposa y yo tenemos unas últimas palabras y el viaje es corto. 4 días, 5 días, máximo una semana. Y cuando nos vemos es algo espectacular. Lo mejor del viaje es regresar a casa. Y siempre hay palabras que tienen un tono nostálgico. Y eso que nos estamos separando por varios días. Y estamos en comunicación constante. Casi ahora le digo, te llamo en un ratito. Porque estamos en contacto siempre. Pero cuando el viaje es largo y no se van a ver jamás, o no se van a ver por un tiempo, esas palabras que se dicen en ese momento reflejan el nivel de relación que hay y la trascendencia y el contenido del mensaje. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 20, no tienen que buscarlo, Hechos capítulo 20, cuando Pablo se está despidiendo de los pastores de Éfeso en la ciudad portuaria de Mileto, aquella despedida fue sumamente dramática. Dice la Escritura que ellos abrazaban a Pablo y le besaban al oír las palabras que Pablo les decía de que nunca más iban a volver a ver su rostro, porque Pablo regresaba a la ciudad de donde se gestaban todas las persecuciones contra Pablo. Y ellos sabían que era un lugar muy peligroso. Pablo iba al mismo epicentro del enemigo. Y Pablo les decía, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Pablo les decía, le he comunicaros a vosotros todo el consejo de Dios. Y ahí hay despedidas e instrucciones. Últimas palabras del apóstol Pablo a ellos. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendía al cielo, le entregó la gran comisión de ir y hacer discípulos y que fueran testigos en distintas ciudades. Últimas palabras del Señor. Las últimas palabras de alguien reflejan el corazón de las personas. Denota el nivel de relación. Nadie va a hablar cosas sin sentidos en los últimos momentos de su vida o de una despedida. Todo el mundo va a tratar de hablar cosas por las cuales ellos sean recordados. Un beso, un te amo, un abrazo, unas instrucciones especiales matizan una despedida. En el pasaje que vamos a leer ahora es parte de eso. Y ya en otras ocasiones he hablado de esto, pero me parece pertinente repetirlo. Y creo que ustedes se van a dar cuenta de qué hablo. El anciano apóstol tomó su pluma nuevamente y bajo la dirección del Espíritu ha dejado sus últimas exhortaciones para este momento donde la muerte parece merodear de forma tal que su frío aliento puede sentirse. Él sabe que el tiempo de su partida está cercano, por lo tanto tiene que aprovecharlo al máximo. Su ánimo y su pasión están intactos, pero no logran ponerse de acuerdo con sus energías y fuerzas porque estas últimas han decidido abandonarlo. Cada una de las exhortaciones dejadas para este momento están bañadas de sabiduría, experiencia y amor. Entiende que no hay tiempo que perder. Por eso instruye a su destinatario que aunque él no esté, la obra para la cual fueron llamados debe continuar. Épocas peligrosas ya están, porque la verdad por la que tanto han luchado con dolor mordido, con enfermedades adquiridas, con el cuerpo herido y la soledad compartida, ahora se encontraba bajo serias amenazas.
Los redobles que marcan el final de su vida pueden oírse y su verdugo ensaya su golpe letal. Sin embargo, no hay tristezas, ni temores, ni angustias en él. Su misión ha sido cumplida y su partida es anhelada como nunca. Ha concluido ya su carrera. Está al punto de terminar y el telón que marca el último acto de su vida está por caer. Estas fueron parte de estas palabras. Y leo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y vamos a estar viendo por medio de esta exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, que el discipulado es un acto de amor. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo que el discipulado es una orden. Vamos a estar viendo en esta sesión de ahora que es un acto de amor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Quién era Timoteo? ¿De dónde viene? ¿Quién eran sus padres? ¿Qué relación tenía Timoteo con el apóstol Pablo? Todas esas preguntas encuentran respuestas en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 1, vemos la evidencia de que Timoteo era hijo de una mujer judía y de un padre griego. También encontramos la evidencia de que Timoteo, desde su abuela, fue expuesto a las Sagradas Escrituras y de su abuela a su madre. Pablo tenía en Timoteo uno de sus colaboradores más cercanos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la actividad discipular de Pablo era intensa. Tenía muchos colaboradores, personas a las cuales Pablo se había acercado con el propósito de venir y transmitirle parte de su vida a ellos. Vemos a Aquila y Priscila en Romanos 16, verso 3. Vemos a Urbano, a Clemente, a Filemón, a Marco, a Aristarco y tantos otros que son parte de ese círculo, el cual Pablo es recurrente mencionándolos, que eran personas con las cuales Pablo compartía, pero sobre todo Pablo abría sus venas para compartir con ellos sus vidas, su mensaje, el mensaje del Evangelio, todo lo que nosotros vemos. Sin embargo, de todas estas personas que podemos llamar que eran colaboradores de Pablo, ninguno era tan cercano como Timoteo. De las 13 epístolas de Pablo, Timoteo está presente en 11 de ellas, donde Pablo de alguna manera u otra lo alude. Incluso Pablo llega a llamar a Timoteo verdadero hijo en la fe. De ninguno de los demás colaboradores Pablo habla así. Pablo se entrega, Pablo dedica tiempo, Pablo ama, forma, se sacrifica por ellos, pero ninguno de ellos tiene la respuesta que Timoteo tiene. Miren cómo Pablo se refiere a Timoteo. Romanos capítulo 16, verso 21. Timoteo, mi colaborador, dice el apóstol. Primero a los Corintios 16, 10, que revela el carácter tímido de Timoteo, y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Pablo dice: si llega Timoteo, ve que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo.
En 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo es una de las personas más cercanas, probablemente el discípulo más cercano de Pablo, en quien Pablo ha invertido mucho tiempo, en el cual Pablo ha tenido que emplearse a fondo para ser el instrumento de Dios, para ayudar a Timoteo a formar un carácter conforme a lo que Dios quiere. Ahora vemos que Pablo escribe 2 epístolas a Timoteo. De las 13 epístolas, hay algunas epístolas que son llamadas epístolas pastorales. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y en estas epístolas Pablo da puras instrucciones pastorales. Pero primera y segunda de Timoteo son básicas porque nosotros encontramos en ella un manual para el procedimiento pastoral. Ustedes están en este seminario y muchos de ustedes están preparándose para ejercer el ministerio pastoral. El seminario no los hace pastor. El pastorado viene como producto de un llamado de Dios. Un llamado que es primero caracterizado por una convicción interna y después por una confirmación externa. Y Pablo le da a Timoteo una serie de herramientas y exhortaciones que todavía son útiles para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a una epístola, nosotros no sabemos exactamente lo que está aconteciendo con el destinatario. Jeffrey Arthur, hablando acerca del manejo de las epístolas, dice que en la hermenéutica que nosotros tenemos cuando nos acercamos a una epístola, es como escuchar una conversación. Y por lo que está diciendo la persona que está al frente de nosotros, podemos deducir de qué se trata la conversación. Imagínese que yo estoy aquí, me suena el teléfono, yo lo tomo y comienza a decir, hola, ¿cómo estás? Hasta ahora ustedes no saben nada de lo que está pasando, ni con quién yo estoy hablando. No. Lo que pasa es que tú me malinterpretaste. No, ten cuidado, no me falte respeto. Mira, tú y yo vamos a terminar mal. No, es que esto no puede ser así. Escúchame, no me alce la voz. Mira, yo más lo lamento por los niños. Sí, pues estás bien, pues fírmalo, a mí no me importa. Dios me libre de tener una conversación así. Pero esa conversación, ustedes no saben con quién yo estoy hablando. Pero si le pregunto, ¿con quién ustedes creen que yo estaba hablando? ¿Con quién? Bueno, sí, con mi esposa. Parece ser que había temas no resueltos entre nosotros. Y por eso nosotros comenzamos a hacer un ejercicio hermenéutico, porque ustedes no la vieron. Ni yo se lo dije. Eso se llama una exégesis chismosa. ¿Por qué? Porque ustedes no han podido deducir, porque yo no estaba hablando con ustedes, pero todos estaban. Cuando nosotros estamos leyendo una epístola, no es una exégesis chismosa, pero nosotros estamos deduciendo por lo que estamos leyendo lo que está pasando del otro lado. Y la lectura de primera y segunda de Timoteo denota obviamente que Timoteo estaba pasando por cierta turbulencia, por cierta crisis ministerial. Y Pablo tiene que escribirle no una epístola, Pablo tiene que escribirle 2 epístolas para que Timoteo pueda entender cuál es su llamado. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú pues en lo que has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y recuerde que en los Corintios, Pablo le dice a los Corintios que se encarguen de que Timoteo testifique sin temor. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Todo esto nos indica que Timoteo estaba pasando por cierta crisis ministerial.
Y Pablo tiene que escribirle estas 2 epístolas para animarlo, para exhortarlo, para decirle: Timoteo, no desmaye. Timoteo, tú eres el que va a seguir con la antorcha. Timoteo, el evangelio necesita de personas como tú. Sigue adelante, Timoteo. ¿Pasamos por momentos así? Sí, claro. ¿Podemos desanimarnos en algún momento? Claro que sí. ¿Podemos estar en crisis como estaba Timoteo? Claro que sí. Por eso Pablo le escribe. Y le escribe diciendo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete. Tenemos toda una cantera de municiones a disposición nuestra en Cristo Jesús. Timoteo parece ser que estaba pasando por un momento difícil en su ministerio. Era pastor en la ciudad de Éfeso, una ciudad difícil, una ciudad hedonista, entregada al placer, a la corrupción, a la idolatría, una de las joyas de entre las ciudades conquistadas por el Imperio Romano. Se sentían sumamente orgullosos por tener el gran templo de Diana. A la ciudad de Éfeso le decían Diana de los Efesios. Personas y peregrinos paganos venían de todas partes del mundo a entregarse a la lujuria y a la idolatría por medio de los ritos que en el templo de Diana se efectuaban. Era una ciudad rica, liberal y muy dinámica en el comercio. Timoteo, en medio de aquellas circunstancias tan difíciles, en medio de una sociedad tan abiertamente corrompida, pagana, liberal, allí estaba aquel joven como pastor. Es normal que estuviera pasando por algún momento de crisis. Y Pablo le exhorta a Timoteo, en vez de tener miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, en vez de ceder a las presiones de una cultura aplastante que sofoca y nos cubre, en vez de estar amilanándonos con todas estas cosas que te pueden abrumar, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete, Timoteo. Y por eso Pablo le da 2 exhortaciones en este pasaje. Sin embargo, cuando nosotros leemos cuidadosamente 1 y 2 de Timoteo, vamos a encontrar 46 exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo, precisamente para que Timoteo no decayera, para que Timoteo no dejara de ceder o no cediera a la cultura. Y allí está Pablo trabajando el corazón de Timoteo. Y 2 de las cosas que le dice Pablo a Timoteo en este pasaje tiene que ver con la tarea de preparar a otros, de venir y compartir nuestra vida con los demás, como lo es el discipulado. Veamos primero que esta exhortación que el apóstol Pablo le hace es un acto de amor. El apóstol Pablo le dice: tú pues, hijo mío. Esa palabra, hijo mío, en un contexto donde Pablo le está dando 46 imperativos, donde Pablo le está dando 46 órdenes a Timoteo, en esta ocasión le dice: hijo mío. Y el contexto revela que, aunque probablemente puede ser tenso para Timoteo estar leyendo estas cosas, Pablo baña, lubrica sus exhortaciones con amor. La exhortación de que Timoteo debe discipular, de que debe preparar hombres, es una exhortación de amor de Pablo. No es el gran apóstol, el jefe, dándole orden a su siervo, a su escudero. No, es el padre que se acerca de manera cariñosa y tierna, sin aguar el mensaje, con firmeza, pero con mucho amor, diciéndole a su querido discípulo, a su más cercano colaborador, que se esfuerce. Timoteo, hijo mío, rompe toda actitud defensiva.
Timoteo, hijo mío, le recuerda que Pablo es su padre espiritual. Timoteo, hijo mío, no ve a Pablo como un jefe, sino como aquel anciano apóstol que está cuidando de él. Es parte del discipulado. El discipulado es un acto de amor, no solamente en la manera en cómo se promueve, sino también en cómo se ejecuta, en cómo se hace. No es solamente un acto de amor con palabras delicadas hacia el discípulo, sino el mismo día a día del discipulado debe ser lubricado en amor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. De aquí nosotros entonces podemos deducir que el discipulado es un acto de amor por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, como es para la gloria del Señor, es inspirado en el Señor, no en nosotros. Para nuestro Señor Jesucristo, amor no solamente son alabanzas. Imaginémonos a un esposo que es muy romántico con su esposa, pero que no le es fiel. Él es muy cariñoso, él es muy atento, él es muy amable, le canta canciones, le compone poemas, le regala flores. Es muy romántico, muy lindo, pero no le es fiel a su esposa. ¿Podríamos decir que eso es amor? Un pueblo puede alabar al Señor y así no amarle. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Amor a Cristo es obediencia. No podemos cambiar la obediencia por la alabanza entregada y viva a nuestro Señor. Discipulado es un acto de amor por Cristo. Para Cristo, amor es obediencia. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 5. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. O sea que yo no puedo decir que amo al Señor y no soy obediente. Para yo demostrar mi obediencia, tengo que amar, y para yo demostrar mi amor, tengo que guardar obediencia. Más adelante, el apóstol Juan, en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 21 y en el versículo 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amor y obediencia es lo mismo. Más adelante el apóstol en las epístolas diría: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Si decimos que estamos amando al Señor, entonces tenemos que obedecerle. El discipulado es un acto de amor. Por lo tanto, tenemos que demostrar con los hechos que estamos discipulando, y eso lo vamos a ver más adelante. El discipulado es un acto de amor por Cristo, de amor por aquellos a que Cristo ha puesto en nuestras manos. Eso nos lleva a un segundo punto. Es un acto de amor por la iglesia de Cristo. El amor de Cristo se traduce en amor por lo que Él ama. Podemos hacer cosas por Cristo y no amarlo. Por ejemplo, podemos poner a Jonás. Yo no entiendo cómo fue ese sermón de Jonás para que los habitantes de Nínive pudieran venir al conocimiento de Dios y arrepentirse. Porque se supone que el que está predicando quiere resultados.
El que está predicando evangelísticamente quiere que las personas se conviertan. Y apela a la mente y a la persuasión para que vengan a Cristo. Pero yo no entiendo a Jonás. Jonás, el Señor lo envía a Nínive y Jonás toma una nave pagando su pasaje y se va a Tarsis. Allí se desata una tormenta en medio del mar y Jonás está durmiendo, tratando de ignorar lo que pasa. Los tripulantes de la nave se dan cuenta de que algo sucede y entonces Jonás confiesa y lo tiran al mar. Cuando lo tiran al mar, un gran pez tiene la boca abierta dándole la calurosa o la mojada bienvenida. Allí dura 3 días y después es expulsado por el pez y entonces comienza a predicar en Nínive por 3 días. No entiendo cómo Jonás pudo predicar. Porque después que termina su jornada de predicación, se va a una ladera, a un cerro, y ve que una calabacera crece de tal forma que le da sombra, y aquellos se convierten en unos bleachers, de donde él va a ver la destrucción de Nínive. Él predicó por varios días con el deseo de que los de Nínive no se convirtieran. ¿Pueden creer eso? Y Jonás se pasa todo el libro amargado. Y de la única manera que Jonás siente gozo es cuando la calabacera le da una sombra. Como queriendo decir, ahora sí voy a ver la destrucción cómodo. En Jonás veo los 3 niveles de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que conocerla. Jonás la conoció. La voluntad de Dios hay que hacerla. Jonás la hizo. La voluntad de Dios hay que amarla. Jonás nunca la amó. No podemos hacer las cosas de manera mecánica, porque incluso podemos quedar bien ante los hombres porque estamos haciendo las cosas, pero la obediencia no es solamente obedecer, sino obedecer de manera sincera, con amor, con el propósito de agradar a Dios y de agradar a su pueblo. Cuando nosotros estamos discipulando, es un acto de amor por Cristo. Nos sometemos a Él, pero también tenemos que tener amor por las personas a las cuales Cristo nos puso por delante. Yo sé que hay gente fáciles de amar y personas difíciles de amar, pero a todas hay que amarla. Yo sé que entre ustedes, como son estudiantes de seminario, están viviendo en este recinto, todos se aman, no han tenido ningún tipo de percance, todos se caen bien, no han tenido discusiones ni hay resentimiento entre ninguno. Aquí es fácil. El discipulado es un acto de amor por la iglesia, por gente difíciles, personas que tú no sabes por dónde es que lo va a agarrar. Personas que tú no sabes cómo es que lo va a tratar. Que no importa los actos de amor, de misericordia, de servicio, de entrega. Siempre son personas que van a tener alguna queja. Todos tenemos en la gran mayoría celulares. Y los celulares tienen Caller ID. Y cuando cierta gente nos llaman, nosotros nos sentimos de alegría porque sabemos siempre que son personas que nos gusta hablar, pero hay otros que están entre los 10 más buscados. Hay personas que me llaman y en el momento que me están llamando, yo les digo, en el nombre de Jesús, tú no me vas a dañar el día. Y muchas veces ellos terminan ganando, me lo dañan.
Aún a eso hay que discipularlo, aún a eso hay que amarlo, aún a eso hay que servirle. Que sea fácil. ¿Y ustedes creen que fue tarea fácil para el Señor tener que tratar con 12 discípulos tan disímiles? La palabra de Dios nos enseña que tenemos que amarnos. Es un acto de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y este es mi mandamiento, el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El discipulado es un acto de amor. El apóstol Pablo sabe que está en los últimos momentos de su vida y cuidadosamente escoge estas palabras para transmitírselas a Timoteo. Timoteo tiene que esforzarte en la gracia del Señor. Y este es el tercer componente del discipulado. Es un acto de amor por Cristo, es un acto de amor por la iglesia, pero la iglesia implica tratar con distintas clases de personas, pero nosotros lo vamos a hacer no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia que hay depositada de parte de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. No es por nuestras propias fuerzas. Hay personas que no nos va a salir a amarla ni servirle, pero en la gracia que hay en Cristo Jesús, sí nosotros podemos hacerlo. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. John Stott, hablando acerca de esta exhortación, dice, Pablo no le está diciendo a una persona tan tímida como Timoteo que apriete los puños, que cierre los ojos y vaya diciendo yo puedo y voy a amarlo a los demás. No, le está diciendo fortalécete, sí tú puedes, pero en la gracia que Cristo ha depositado en ti. Eso difícil tú lo vas a lograr, pero por la gracia de Cristo Jesús. Aquel que es difícil de tratar, tú lo vas a hacer por la gracia que hay en Cristo Jesús. No esperando que aquel cambie necesariamente, sino que lo ame, que le sirva. Hay personas que nosotros tenemos que amarlas y servirles, pero esas personas nunca van a cambiar. Porque el cambio no depende de nosotros, depende de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y si ellos no están dispuestos a rendirse totalmente al Señor, eso no es excusa para que nosotros les sirvamos. Cuando estemos viendo en la próxima sesión cómo nosotros podemos lidiar con ese tipo de personas en un proceso de discipulado, vamos a verlo con más detalle. Pero por lo menos en esta sesión es importante que nosotros veamos que el discipulado es un acto de amor por las personas. Leí un proverbio chino que decía, ama a las personas cuando más te hieran, porque es un indicador de que en ese momento es que más lo necesitan. Una persona que hiere al otro es una persona que necesita urgentemente ser amada. Porque si fuera una persona que ama, una persona amada, no estuviera haciendo eso. No es fácil, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él puede hacerlo por la gracia que hay en Cristo Jesús. Mis hermanos, el discipulado no es una opción. Un pastor se me acerca a mí y me dice, pastor, Otto, a mí me gustaría que tú me hablaras de esa estrategia del discipulado, cómo ustedes lo tienen. Y yo le digo, eso no es una estrategia. Eso es un principio bíblico. Es una orden. Eso no es una idea que se nos ocurrió a nosotros. Y yo me voy más lejos. Un sermón puede ser muy poderoso. Y una iglesia puede tener un púlpito muy fuerte. Pero si no tiene discipulado, la obra no está completa. Hasta ese punto llega. Porque el discipulado no solamente tiene que ver con una instrucción masiva y pública. El discipulado tiene que ver con un caminar con personas que aprendan de ti y tú de ellas. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.